Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Vamos a regresar ahora al refrigerio, espero yo, de la palabra de Dios. Estamos hablando de la doctrina de la elección, elegidos por Dios, quién escogió a quién. Y esto no es sin controversia, como ustedes bien saben. La doctrina de la elección soberana, la verdad de la predestinación, es muy discutida y la mayoría de las discusiones pueden degenerar en algo muy acalorado. De hecho, decir que hay personas que odian la idea de la predestinación no es una exageración. Hay personas que odian el pensamiento de la elección divina, elección soberana. De hecho, hay algunas personas que dicen que la doctrina es demoníaca, que la doctrina en sí es satánica. Es una afrenta tal a su sentido de justicia y su sentido de lo que ellos creen que es lo correcto, que hay personas que se llaman a sí mismas cristianas, que ven esto como una verdad que viene del enemigo de Dios y no de Dios mismo. Para muchas personas, racionalmente parece injusto que Dios escoge a quién será salvo. Para otras personas es emocionalmente difícil aceptar y tolerar que Dios decida a quién va a salvar. Para otras personas, y quizás a las mismas personas como las primeras dos, parece como si fuera algún tipo de ataque en contra de la decisión humana, el libre albedrío, la cual muchas personas están convencidas de que es algún tipo de derecho humano. Y entiendo esos sentimientos. Es una doctrina difícil de aceptar. Todos nosotros, los que hemos llegado a entender lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de la elección, hemos tenido que enfrentar los argumentos racionales que dicen, esto no parece ser justo, no parece ser equitativo, no puede ser como es. Todos hemos tenido que enfrentar los asuntos emocionales del hecho de que es triste de que Dios pase por alto a algunos pecadores. Todos hemos tenido que enfrentar el hecho de que mientras que tenemos voluntad, tenemos responsabilidad en últimas, no es independiente de Dios. Entonces entiendo cómo se siente, entiendo cómo piensa, entiendo todas esas cosas porque nadie llega a un entendimiento bíblico de la doctrina de la elección soberana sin resolver esos asuntos. Pero de nuevo, lo que satisface mi razón y lo que satisface mi emoción y lo que satisface mi sentido de libertad no es lo que determina la verdad. Y entonces tenemos que regresar a ese punto. No soy Dios. Y mientras que las cosas quizás no tengan sentido para mi razón es caída. Y mientras que las cosas quizás no tengan sentido para mi emoción está caída. Y mientras que las cosas no parezcan encajar con mi sentido de libertad, mi libertad también está caída. Y una cosa que no haré, y ninguno de nosotros realmente de manera abierta querría hacerlo, no queremos crear a Dios a nuestra imagen. No vamos a diseñar a Dios para que encaje con nuestra razón, nuestra emoción y nuestra libertad. No podemos diseñar a Dios para que sea lo que Él sea lo que pensamos que Él debe ser. No podemos diseñar a Dios para que sea lo que pensamos que Él debe ser. No podemos diseñar a Dios para que actúe como pensamos que Él debe actuar. Aún así hay algunos que parecen tener el suficiente atrevimiento como para hacer el intento. Parecen no verse molestados por el hecho de que al rechazar la doctrina de la elección divina, la predestinación, han creado a un Dios que no es el Dios de la Biblia. El Dios de su creación puede ser más razonable para ellos, puede ser más cómodo para ellos, puede encajar mejor con sus instintos, pero la realidad del asunto es que el Dios que han hecho no es el Dios verdadero. Una mala representación de Dios, cualquier corrupción de Dios, cualquier minimización de Dios, es crear entonces a un Dios en su propia mente que no es el Dios vivo y verdadero, y representaciones equivocadas como esas inevitablemente corrompen nuestra adoración, corrompen nuestro servicio a Él y pueden ser blasfemas como también ignorantes. Una ilustración de eso a partir de otra área que tiene que ver con la naturaleza de Dios será la creación. Si usted cree en la evolución, si usted rechaza la idea de que Dios creó el universo en 6 días, si usted no acepta
eso como un hecho, sino que cree que hay un proceso de evolución que se está llevando a cabo, usted acaba de robar algo de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque Él debe ser glorificado como el Creador. Y el hecho de que el tiempo está dividido de manera inexplicable, realmente fuera de la creación en 7 periodos de 7 días, es un recordatorio constante de que Dios creó todo en 6 días. No hay otra razón por la cual se dividan las cosas en periodos de 7 días. Pero la vida humana en sí misma es un recordatorio constante en los ciclos del tiempo de que Dios es el Creador y que Dios debe ser honrado como el Creador. Y aferrarse a una perspectiva de que de alguna manera hay otras fuerzas, o de alguna manera hay otras fuerzas operando en la creación más allá de lo que la Escritura atribuye a Dios, es entonces disminuir su gloria. Cualquier corrupción de la naturaleza de Dios, entonces, lo lleva a usted a un nivel por debajo de la realidad de Dios y por lo tanto corrompe la adoración porque corrompe su entendimiento de quién es Él. Tenemos razón según Romanos 1, que nos permite concluir que hay un Dios. Tenemos emociones. Las emociones nos dan la facultad de relacionarnos unos con otros, algo que los animales y las plantas no tienen. Y las emociones también nos dan el privilegio de relacionarnos con Dios. Y tenemos voluntad. Actuamos, en algunas maneras, con una medida de libertad. Pero nuestra razón cayó cuando Adán cayó, y nuestra emoción cayó cuando Adán cayó, y nuestra libertad cayó cuando Adán cayó, y entonces todas nuestras facultades, mientras que son residuales, todavía son algunos elementos residuales de esas facultades dadas a Adán antes de la caída. Todas nuestras facultades están a un grado u otro corrompidas. Nuestra razón está corrompida por la carne, nuestra emoción está corrompida por la carne, y nuestra voluntad, nuestra libertad ciertamente está corrompida por la carne. Por lo tanto, para que la razón y la emoción y la voluntad funcionen como Dios quiere que funcionen, no pueden ser dejadas a sí mismas porque están caídas. Deben ser traídas bajo la autoridad de ¿qué? Las Escrituras. Lo que es verdaderamente razonable no es lo que nos parece razonable a nosotros. Lo que es verdaderamente satisfactorio quizás no sea lo que es satisfactorio para nosotros. Lo que es verdaderamente una expresión de nuestra voluntad quizás no es lo que nuestra voluntad caída más anhela. La única manera en la que jamás tendremos una perspectiva no corrupta de Dios es acudir a una fuente no corrupta. ¿Y cuál es esa? Es la palabra de Dios. Y entonces, en todo asunto que se relaciona con Dios, vamos a las Escrituras. Y entiendo que la idea de que Dios escoge a personas para la salvación es algo duro de aceptar. Entiendo que es difícil a nivel de la razón porque estamos tan preocupados con lo que es justo a la luz de nuestro entendimiento. Y entiendo que es algo difícil emocionalmente y ciertamente con respecto a la libertad de la voluntad humana. Pero negar la doctrina de la elección o negar la doctrina de la predestinación no cambia nada. Porque si yo digo que si usted es capaz de ir al cielo en base a su decisión y no a la de Dios, que usted es el que determina su destino eterno, que esto depende de usted, Dios lo deja totalmente en sus manos, la siguiente pregunta sería, ¿acaso Dios sabe lo que usted hará? Y la respuesta a esa pregunta tiene que ser sí. Él sabe lo que usted va a hacer porque Él conoce todo. Y porque Él ya tiene un libro desde la eternidad en el cual los nombres de todas las personas que creerán ya están escritos. Entonces Él ya sabe. Entonces la pregunta es, si Él ya sabía que usted no iba a creer, entonces ¿por qué lo creó a usted? Digo, usted realmente nunca escapará el dilema. Y alguien podría venir y decir, como la gente de la teología abierta, y decir, bueno, Él no sabe. Bueno, si Él no sabe, entonces, por causa de la misericordia, ¿por qué esto lo aventó al aire como una multitud de pétalos de flor y dejó que cayeran en donde cayeran? Él ciertamente debió haber conocido cómo terminaría. Él ciertamente sabía que Él habría arrojado a Satanás, lo habría expulsado del cielo. Él ciertamente sabía que 1/3 de los ángeles se irían con Él. Él ciertamente sabía lo que estaban haciendo y lo que estaban haciendo en el huerto del Edén. Él ciertamente sabía todo eso. ¿Por qué haría Él esto? ¿Por qué Él creería a la raza si inclusive existiera la posibilidad del infierno? Usted realmente nunca escapa el dilema. Y al final algo es claro.
Dios nunca planeó salvar a todo mundo. Dice usted, ¿cómo sabes eso? Porque no todo mundo es salvo. Por lo tanto, Dios no podría haber planeado salvar a todo mundo. De lo contrario, todo mundo sería salvo, ¿verdad? Porque Dios puede hacer lo que Él determina hacer, ¿no es verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios pasa por alto a algunos y escoge a otros? Y el otro es para su propia gloria. Romanos 9, de nuevo, nos dice que Dios es glorificado en su ira como lo es en su misericordia. Ahora, este es un dilema enorme. Pero negar la doctrina de la predestinación o la doctrina de la elección no resuelve el problema. Una cosa es clara. Dios no determinó salvar a todo mundo. Eso es claro. Jesús dijo que cuando Él dijo, muchos están en el camino espacioso que lleva a la perdición. Y entonces la pregunta es, si Dios, en su propósito perfectamente justo y santo, soberano, determinó salvar a algunos, ¿por qué medio determinó hacer eso? ¿Acaso Él determinó hacerlo simplemente de manera caprichosa por parte de personas que toman la decisión, o acaso Él mismo tomó la decisión? En primer lugar, Él determinó, sabemos, no salvar a todos, de lo contrario no habría un infierno eterno, y no habrían pocos que encuentran el camino a la vida eterna. Entonces, la única pregunta que nos queda es, ¿quién escogió a quién? ¿Acaso la gente escoge a Dios o Dios escoge a la gente? Y la respuesta se encuentra, ¿en dónde? En la Biblia. En la Biblia. La última vez le di una lista larga de textos de las Escrituras porque es tan importante ayudarle a entender esta doctrina. No está aislada. Permítame darle unos cuantos más. Muy bien. Deuteronomio 10, 14 y 15. Deuteronomio 10, 14 y 15. Quiero mostrarle que a donde quiera que usted va a la Biblia, usted se encuentra con esta misma verdad. Esto es lo que dice. Hablando de Israel, Dios dijo, he aquí, a Jehová, vuestro Dios, pertenecen el cielo y los cielos de los cielos más altos, la tierra y todo lo que en ella hay. Ahora, allá hay una afirmación acerca de la autoridad suprema de Dios. Él controla el universo entero. Sin embargo, a vuestros padres, Jehová estableció su afecto para amarlos, y Él escogió a sus descendientes después de ellos, a ti, por encima del resto de los pueblos. Ahora, lo que Moisés está escribiendo ahí en Deuteronomio capítulo 10 es que el Señor es dueño de todo. Todo en el cielo y en el cielo más alto, todo en la tierra, todo lo que hay pertenece a Dios. Y de todo eso, Dios los escogió a ustedes, la simiente de Abraham y sus descendientes, y estableció su afecto para amarlos por encima de todas las naciones. Él tomó una decisión y Él pasó por alto al resto de las otras naciones. Esto no es algo extraordinario que Dios hace en la era del Nuevo Testamento. Así es como siempre ha operado. Inclusive Él escogió a Abraham. En el Nuevo Testamento, en Mateo 11, versículo 27, Jesús dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y después esta línea importante. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Escuche, y todo aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. La única manera en la que usted jamás conocerá a Dios Padre es si el Hijo quiere revelárselo a usted. Todas las prerrogativas pertenecen a la Trinidad. Todas las prerrogativas pertenecen a Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. En Mateo capítulo 22, versículo 14, leemos, muchos son llamados, pero pocos son, ¿qué? Escogidos. No sé si se puede hacer más claro eso. Muchos son llamados. Hay un llamado amplio del Evangelio, pocos son escogidos. En Marcos capítulo 13, y es importante que cubramos estos porque son críticos en esparcir esta enseñanza por todas las Escrituras. Marcos 13, 20, Jesús está hablando acerca del tiempo futuro de la tribulación, y Él dice, a menos de que el Señor hubiera cortado esos días, ninguna vida sería salva, pero por causa de los elegidos, por causa de los escogidos a quien Él escogió. Allí está. ¿Quién escogió a quién? Él nos escogió a nosotros. Él acortó los días. En el tiempo de la tribulación habrán cosas horrendas que se lleven a cabo, juicios por todo el mundo, y el tiempo es condensado, es corto, es muy corto. De lo contrario, los elegidos ni siquiera podrán sobrevivir por causa no de todo mundo, no del mundo entero, sino por causa de los elegidos a quien Él escogió. En el capítulo 11 de Romanos, y no le estoy dando todas las escrituras que he escrito, pero estas son importantes. En el capítulo 11 de Romanos, versículo 4, ¿cuál es la respuesta divina para él? Hablando acerca de Elías y los profetas de Baal, me he guardado
para mí mismo a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. ¿Qué dice Dios? Usted sabe, Elías en su vida sale y confronta a los profetas de Baal, y después él comienza a sentirse como si él fuera el único que queda, y no hay nadie fiel al Señor. Versículo 3, yo solo he quedado y están buscando mi vida. Recordará usted que la gente comenzó a perseguirlo, Jezabel, y él está huyendo de la ciudad, huyendo al desierto y pidiéndole a Dios que le quite su vida porque alguien lo va a matar, y él piensa que él es el único que queda. Y la respuesta divina en el versículo 4 es, me he reservado para mí mismo 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Yo los escogí, yo los guardé. El versículo 5 explica que, de la misma manera, entonces, también ha llegado a haber en el tiempo presente un remanente según la decisión de Dios de gracia. Hubieron 7,000 personas quienes fueron fieles a Dios, quienes creían en el tiempo de Elías que Dios había escogido y guardado, y hay en el tiempo actual, cuando Pablo escribe esto, y en todo tiempo y en la actualidad, un remanente según la decisión de gracia de Dios. Es una decisión. Versículo 7, que entonces aquello que Israel está buscando y no ha obtenido, pero aquellos que fueron escogidos lo obtuvieron, y el resto fueron endurecidos. Aquellos que no fueron escogidos fueron endurecidos. Dios, de hecho, les dio un espíritu de endurecimiento, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Lenguaje fuerte acerca de la decisión soberana. Segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo 2:10. Pablo dice, al entender esta doctrina, creyéndola con todo su corazón, Pablo dijo, soporto, él escribió esa epístola romana. Él dice en segunda de Timoteo 2:10, por esto todo lo soporto, por causa de los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué atraviesas lo que atraviesas, Pablo? Digo, la vida fue tan dura para él. Habla acerca de sufrir como buen soldado de Jesucristo. Él compite en el versículo 5 como un atleta con esfuerzo. Él trabaja, él labora en el versículo 6 como un granjero que trabaja duro. Digo, todo es sacrificial. En el versículo 9, él habla acerca de sufrir penalidades, inclusive hasta prisiones como un criminal. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo haces? Por esta razón todo lo soporto, por causa de los elegidos. Es inequívoco. Dios tiene a sus elegidos y su elección tiene que ser confirmada por oír el Evangelio. En Santiago 1:18. Santiago 1:18. Bueno, veamos el versículo 17. Este es un buen versículo, usted lo conoce bien. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Ahora, ¿cuál es el mejor regalo que podría descender del cielo? La salvación. Toda buena dádiva, lo mejor será la salvación, el don perfecto, el don, el regalo de la perfección espiritual. Desciende de lo alto, todo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que es bueno, la salvación estaría en el primer lugar de la lista, es de Dios. Y entonces en el versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él lo hizo, descendió del cielo como un ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer y lo hizo por la palabra de verdad. Esto es mediante el Evangelio. Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. Oíd, hermanos amados, ¿acaso Dios no escogió a los pobres de este mundo para que fuesen ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a aquellos que le aman? ¿Por qué la mayoría de la gente que son creyentes son pobres? Porque, ¿qué? Dios escogió a los pobres. Eso es lo que dice. Dios escogió a los pobres. ¿Acaso Dios no escogió a los pobres de este mundo? Y después, en Apocalipsis 13:8, 17:8, dice que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, por una decisión que Dios mismo tomó. Observe 2 Timoteo 2:19. Y esto es simplemente introducción. 2 Timoteo 2:19. Aquí está el fundamento firme de su salvación. Pero retrocediendo, en el versículo 18 hay personas que se han desviado de la verdad y han trastornado la fe de algunos. No obstante, el fundamento firme de Dios permanece. Dios ha hecho un fundamento que no se moverá. ¿Y cuál es ese fundamento? Aquí está. Es como el gran fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es? ¿Qué hay en ese fundamento? Estas palabras. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son de Él. Él sabe quién le pertenece a Él. De regreso en Juan capítulo 3,
el cual es territorio muy conocido para cualquier alumno del Evangelio y de la Biblia. Leemos esto, Jesús en Juan 3:3. De cierto os digo, a menos de que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede entonces un hombre nacer siendo viejo? Él no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, ¿o sí? Él está siguiendo la metáfora. Él entiende que Jesús está hablando espiritualmente, él lo sabe. Él simplemente está diciendo, ¿cómo puede suceder? Y aquí está la respuesta. Sorprendente respuesta. Jesús no dice, bueno, tienes que orar, tienes que hacer esta oración y hacer esto y aquello. Él dijo, de cierto os digo, que a menos de que alguien nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces no va a pasar fuera del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te he dicho, debes nacer de nuevo. Lo que sea, cuando esto pasa, cuando sucede, en quien sucede, sucede por la obra del Espíritu Santo. Es un nacimiento de arriba. En el versículo 8 él dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿No es eso sorprendente? El viento va a donde el viento quiere ir. ¿Usted no le dice al viento a dónde ir? Hemos estado viendo todas estas líneas, ¿no es cierto? Ahí en el Golfo, todos estos huracanes. Nadie le está diciendo a eso a dónde ir. Va a donde quiere ir. Y así es el Espíritu. Él va a donde quiere ir. Él sopla donde Él quiere soplar. Él de manera soberana hace lo que Él quiere hacer en la vida en donde Él quiere hacerlo. Y al final Él recibe toda la gloria. Digo, Él recibe toda la gloria. Permítame pedirle que pase conmigo a 1 Corintios capítulo 1. Y puedo ilustrarle esto. Creo que si usted está tratando con alguien a quien no le gusta la doctrina de la elección, si está tratando con alguien a quien no le gusta la doctrina de la predestinación, si está tratando con alguien quien es, como es conocido, pelagiano o arminiano de Arminio, quien negó esta doctrina, si usted está tratando con estas personas, aquí hay un pasaje que realmente los detiene en frío. 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, simplemente ve a la congregación. Muy bien, está sentado en la iglesia en Corinto. Vean a su alrededor, vean a su alrededor, vean los que han sido llamados eficazmente a la salvación. ¿Cuántos de los sabios del mundo están ahí? ¿Cuántos de los poderosos del mundo están ahí? ¿Cuántos de los nobles están ahí? ¿Cuánta sangre real hay ahí en su iglesia? Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie que se jacte en su presencia. Le voy a decir una cosa. Los arminianos están en problemas en este pasaje. Esto dice que Dios quería ser glorificado. Dios quería recibir toda la gloria. Ninguna persona que es salva podría jamás jactarse por su propia salvación, y sirvió a la gloria de Dios de la mejor manera el que Él escogiera lo necio, lo débil, lo bajo y lo menospreciado, y a los nadas y a los nadies. Ahora escuche, si lo débil y lo necio escogió a Dios, este pasaje no tiene sentido. Si lo débil y lo necio escogió a Dios, entonces ¿quién recibe el crédito? Lo débil y lo necio. Entonces, ¿cómo termina esto con la jactancia humana? Convierte el pasaje entero en algo absurdo. Y en el versículo 30 él dice, mas por Él, esto es Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Usted está en Cristo Jesús porque Dios lo hizo. ¿Para qué? Dice el versículo 31. Como está escrito, si te vas a gloriar, gloríate. ¿En dónde? Gloríate en el Señor. Digo, está por toda la Biblia. Este pasaje no es de la decisión del hombre. No tiene nada que ver con la decisión del hombre. Es de la decisión de Dios. Y si fuera de la decisión del hombre, entonces, ¿cómo termina con la jactancia humana? Convierte el pasaje entero en ridiculez total. Bueno, mientras que estoy en el tema, regresa a Romanos 9. Romanos 9. Ahora, esto es simplemente algo obvio. En los versículos 8 al 13 habla de Jacob y Esaú. Y allí en el versículo 13 dice, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. De regreso en el versículo 11 dice, pues no habían aún nacido los gemelos, Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dios escogió a Jacob no por algo que Jacob hubiera hecho, no por algún mérito,
no por alguna buena obra, puramente debido a su propio propósito. No dice nada acerca de que Jacob escogió a Dios, y el versículo 14 lo sella. Observa el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Entiende usted la importancia de ese asunto? Si Jacob estuviera escogiendo, y si la gente estuviera escogiendo, y si alguien pudiera escoger, y si dependiera de nosotros, ¿por qué entonces tendría usted que defender la justicia de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué usted tendría que decir, bueno, no hay injusticia en Dios? Digo, si somos nosotros escogiéndolo a Él, entonces ¿por qué Pablo se preocupa porque pudiéramos pensar que Dios es injusto? Si es solo nuestra decisión. Si Pablo está diciendo Dios solo escoge a aquellos que lo escogen a Él, bueno, entonces eso no es injusto. Nadie necesita defender la justicia de Dios. Digo, nadie acusaría a Dios de ser injusto si Él solo escoge a quien lo escoge a Él. Pero Pablo sabe que la gente va a acusar a Dios de injusticia porque va en contra de la médula de nuestra razón caída cuando oímos que Dios toma la decisión según su propio propósito. Y después, ahí en el versículo 20, él dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Por qué alguien altercaría con Dios? No estarían altercando con Dios si Dios tan solo escogiera a quien lo escoge a Él. Es que hay personas que están tan ofendidos por el hecho de que Dios escoge, que altercan con Dios. Y Él dice, tú, como un vaso que ha sido formado, le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Lo cual presenta ¿qué punto? Si Dios no hubiera sido el que lo hizo, como es usted, entonces no estaría altercando con Él acerca de eso. El argumento entero aquí sería totalmente ridículo si no fuera claro que esta es una decisión divina. Y esto lleva a la pregunta de la justicia de Dios y lleva a la pregunta de los derechos del vaso en las manos del alfarero. Si es una decisión humana, no hay necesidad de objetar. Si es una decisión humana y Dios simplemente escoge a quien lo escoge a Él, no hay necesidad de defender la justicia divina. No hay necesidad de defender la autoridad soberana de hacer lo que Él quiere con quien quiere. Como puede ver, si usted niega la decisión soberana, si usted niega la doctrina de la elección, usted altera estos textos y los convierte en algo ridículo o engaño total. Ahora, en Romanos 11 hay una doxología que lo coloca en donde debe estar. Versículo 33, una gran doxología. Y aquí es donde usted simplemente debe descansar. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Entiende usted que no puede llegar a las profundidades del conocimiento y la sabiduría de Dios? ¿Entiende eso? No tenga un concepto más alto de usted que el que debe tener. Lo que quizás no le parezca razonable para usted, quizás no le parezca satisfactorio emocionalmente, no le parezca justo para la voluntad y la libertad humanas, usted simplemente entiende que no puede ni siquiera comenzar a desafiar con su mente las profundidades de la sabiduría y el conocimiento que le pertenece a Dios, y no sabe cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus juicios. Nunca se atreva a colocarse a sí mismo en una posición de cuestionar a Dios. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Digo, esto es absurdo. ¿Usted le va a decir a Dios lo que Él puede o no puede hacer? ¿Y lo que a usted le parece razonable, emocionalmente satisfactorio y justo para la voluntad humana? ¿Acaso se le ha olvidado el versículo 36 que de Él y por Él y para Él son todas las cosas? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, inclusive algunos de ustedes que aún un poquito están todavía luchando con esta doctrina, entiendo eso, realmente lo entiendo. Digo, toma tiempo entender esto y cuando acabamos lo va a ver diferente. Pero, ¿sabe una cosa? Aún ustedes que están luchando con esto un poco, ¿llega usted a reconocerse, felicitarse a sí mismo por su salvación? ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Alguna vez usted simplemente ha mirado al cielo y ha dicho, Dios, realmente debes estar orgulloso de mí, las decisiones que he tomado, la manera en la que he decidido dejar mi pecado y creer el Evangelio? Digo, ¿alguna vez ese pensamiento ha entrado en su mente? ¿Alguna vez ha pensado, ¿sabes una cosa? Mira a todas estas personas torpes que me rodean que rechazan el Evangelio. Yo soy lo suficientemente inteligente como para verlo por lo que es. Yo lo creo todo. ¿Alguna vez ha pensado, ve a la escoria, te digo, yo he encontrado algunos anhelos santos y he buscado el Evangelio? Usted no debe pensar así. ¿Y qué le dice a alguien que usted ama que está fuera de Cristo? Dice, por favor, hombre, por favor, abre tus ojos, por favor, llega a las profundidades de tu ser, usa tus facultades. Usted no habla así. ¿Qué hace cuando usted quiere ver que alguien sea salvo? ¿Qué hace? Ora, ¿por qué? Porque espera que Dios los escoja a ellos, si lo escogen a Él, y cuando alguien es salvo, ¿a quién le agradece?
¿Se da cuenta? Todos ustedes son calvinistas de closet. Usted entiende que se estaba ahogando y Él lo salvó a usted. Usted estaba muerto y Él le dio vida a usted. Usted estaba ciego y le dio vista a usted. Usted estaba sordo y Él le dio oído a usted. ¿Usted entiende eso? Esa es la razón por la que Tito 3:5 dice, nos salvó. Fue por su poder, por su voluntad, según su propósito. Venimos porque Él nos atrajo a sí mismo. No es de manera independiente de nuestra voluntad. Él movió nuestra voluntad. Y sabe una cosa, cuando usted oyó los testimonios esta noche, oyó acerca de culpabilidad, ¿no es cierto? Usted los oyó hablando de culpabilidad, convicción, estar conscientes de su pecado, querer estar limpios, querer ser perdonados, querer salvación. Claro, usted oyó acerca de humillar su corazón. Usted oyó acerca de una disposición por entregar su vida, un deseo por amar a Cristo con todo su corazón. Él lo escogió a usted. Él lo salvó a usted. Pero no de manera independiente del Espíritu Santo activando todas esas respuestas espirituales verdaderas. Penitencia, humildad, amor, hambre de justicia. No, usted lo escogió a Él porque Él lo escogió a usted. O dicho en las palabras de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es inescapable en la palabra de Dios, absolutamente inescapable. No viola su libertad personal, activa su libertad. Y cuando queremos que alguien venga al Señor, oramos porque el Espíritu Santo convierta sus corazones, los vuelva a Cristo, que el huracán del Espíritu Santo venga a su alma. Oramos porque el Espíritu los haga dispuestos a arrepentirse y dispuestos a creer. Nunca cuando oramos eso pensamos que estamos violando su voluntad. Usted no oraría así. Señor, tiene que ser de ellos, tiene que ser su decisión. Así que no te metas con ellos. Tiene que ser decisión de ellos. Tienen que hacerlo de sus propios corazones. Eso es absolutamente absurdo. Usted sabe que ningún pecador va a hacer eso, a menos de que el Espíritu se mueva. Entonces, el hecho de que Dios nos escogió está por toda la Biblia. No es que Él nos escogió porque Él sabía que nosotros lo escogeríamos a Él, porque si Él no nos hubiera escogido a nosotros, nunca lo habríamos escogido a Él. Le dije cuando hablamos de la doctrina de la perseverancia, o de la preservación, o de la seguridad eterna, si yo pudiera perder mi salvación, yo la perdería. Y le digo esto, si yo pudiera perder mi salvación, la perdería 10 veces al día, diariamente. No puedo salvarme a mí mismo, o mantenerme a mí mismo salvo. Dios me escogió. Él despertó mi corazón y mi voluntad. Él los activó en su totalidad para que yo pueda abrazarlo a Él. Ahora quiero regresar a esta idea y dentro de 2 semanas voy a tener más que decir la parte buena, porque hay una respuesta para esto que está levantándose en el horizonte. Mencioné que quiero hablar acerca de la teología de apertura. Algunos dicen que Dios no puede escoger porque Él no sabe. Muy bien, realmente una doctrina importante que está flotando allá afuera. Dios no puede escoger, Dios no sabe. La razón por la que Dios no sabe es porque no hay nada que conocer, porque nada ha pasado. Usted no puede conocer lo que no ha pasado, dicen ellos, es su opinión. Por lo tanto, han creado algo diferente del Dios vivo y verdadero. Pero de cualquier manera, para efectos de argumento, Él no puede saber lo que no ha pasado porque no ha pasado, porque lo que no ha pasado, no existe y por lo tanto, ¿cómo puede saber? Ese es su pequeño argumento. Se llama ateísmo abierto. Dios está abierto como cualquier otra persona. Él necesita leer el periódico de la mañana como todo mundo necesita leerlo para saber qué está pasando. Entonces dicen, Dios, su manera de salir de este trauma emocional que la doctrina de la elección produce en ellos, es decir, que Él no puede escoger a nadie porque realmente no sabe lo que van a hacer hasta que lo hacen. En serio. Entonces Dios no conoce el futuro. Así es como defienden a Dios. ¿Cómo es que Isaías 46:10 dice que Él conoce el fin desde el principio? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿cómo es que Isaías 41, 21 y 22, Isaías 44, 7 y 8 dicen que su conocimiento del futuro es lo que lo distingue de los dioses falsos? ¿O cómo es que a lo largo de la Biblia Él predice acontecimientos siglos antes de que jamás sucedan? ¿Cómo es que, por ejemplo, en Isaías 44, 28, Él nombra a Ciro como el gobernante que va a construir Jerusalén? Sin embargo, el nombre de Ciro, inclusive su existencia como un ser humano, dependió de una serie inimaginablemente larga y compleja de decisiones humanas que separaron la profecía de su cumplimiento. ¿Cómo es que Dios supo eso? En 1 de Reyes 13:2, Dios predice el nacimiento de Josías 300 años antes del acontecimiento. ¿Cómo es que Él supo eso?
Y segundo de Reyes 19:25, él dice de manera explícita que él había ordenado y planeado las victorias militares de los asirios mucho antes de que jamás sucedieran. Dios predice la opresión voluntaria de los egipcios de Israel en Génesis 15:13. Él predice el endurecimiento del corazón de Faraón en contra de Moisés en Éxodo 3:19. Él predice el rechazo del mensaje de Isaías por los israelitas en Isaías 6:9. Él predice la rebelión de los israelitas después de la muerte de Moisés, Deuteronomio 31:16. Él predice la traición voluntaria de Judas de Cristo, Juan 6:70 y 71, y demás, y demás, y demás. Ahora estos teístas abiertos dicen, bueno, tú sabes, Dios realmente es inteligente. Él realmente es bueno en analizar las tendencias. Y Él es bueno en cierta manera, en predecir con precisión lo que podría suceder, porque Él, en cierta manera, entiende el flujo. Es absurdo. Esto no funciona. Usted está hablando de acontecimientos proféticos que están al final de millones de decisiones humanas. Ridículo. Pero le voy a decir lo que hace que todo esto sea ridículo en extremo. Si Dios no conoce el futuro, ¿está listo para escuchar esto? Si Él no conoce el futuro, Él no sabe que Jesús va a morir. Ese es un problema. Aquí es en donde toda esta idea de apertura se acaba. Hechos 2:23 dice, Jesús fue entregado a sus enemigos según el plan definido, plan determinado y preconocimiento de Dios. ¿Acaso Dios planeó el arresto de Jesús? ¿Acaso Dios planeó la crucifixión de Jesús? ¿Acaso Dios planeó eso a detalle? Se lo hicieron, según Hechos 4:28, lo que la mano de Dios y el plan de Dios habían predestinado que sucediera. Eso es lo que dice en Hechos 4:28. Por favor, ¿usted no cree que Jesús simplemente estaba reaccionando a lo que le estaba pasando a Jesús conforme pasaba? Creo que Él fue un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted no? Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, si Dios no ejerce poder, control sobre los seres humanos y sus acciones, y si Dios no controla esas acciones o hace que esas acciones cumplan su voluntad, y si Dios ni siquiera tiene un plan porque Él no sabe lo que va a pasar, entonces, ¿cómo sabía Él que Jesús terminaría en una cruz? Si Él no conoce el futuro, ¿cómo supo que los judíos cooperarían? ¿Cómo supo que los fariseos cooperarían? ¿Cómo supo que Pilato cooperaría? ¿Cómo supo que Judas cooperaría? ¿Cómo supo que Judas no se saldría 2 años después de haber empezado? ¿Cómo supo que Judas permanecería lo suficiente como para traicionarlo? ¿Cómo sabría que Judas arrojaría el dinero al piso? ¿Cómo sabría eso? ¿Cómo sabría algo de eso? ¿Cómo sabría si Jesús sería resucitado como una serpiente en el desierto? ¿Cómo sabría algo de eso si Él no conoce el futuro? Él no solo conoce el futuro, Él ordena el futuro. Y si Él ordena el futuro, Él hace que el futuro suceda. Y si Él no conociera el futuro, Él no sabría que los soldados romanos siquiera crucificarían a Jesús. ¿Cómo sabría que Pilato no diría, no quiero tratar con este hombre justo, suéltenlo? Denle una escolta romana, sáquenlo de la ciudad, llévenlo a Grecia, piérdanlo en una multitud. Si Dios no conoce el futuro, entonces Dios no sabe que su Hijo va a morir por sus pecados. Eso es ridículo. Él no solo conoce el futuro, Él ordena el futuro. Y la crucifixión de Jesucristo, un escritor lo dice de esta manera, la crucifixión de Jesucristo, la cima de la historia y la condición indispensable de nuestra salvación, ciertamente no fue dejada en las manos de la decisión humana. Fue ordenada desde la fundación de la tierra. Y es imposible que no pudiera haber ocurrido. La Biblia en ningún lugar sugiere o ni siquiera permite la interpretación de que Judas, Caifás, Pilato y los soldados eran víctimas no dispuestas, forzadas por Dios para cometer un crimen horrible. Actuaron de manera libre y de acuerdo con sus motivos y propósitos personales. Sin embargo, hicieron exactamente lo que la mano de Dios y el plan de Dios habían predestinado que sucedería. Gran afirmación. Dios lo ordena todo. Él conoce el futuro porque Él lo ha escrito. Todas las decisiones son de Él. Ciertamente la decisión de la salvación para pecadores perdidos, muertos y ciegos. Y de nuevo digo lo que Juan dijo. Nosotros le amamos a Él porque, dígalo, Él nos amó primero. Muy bien, esa es la introducción. Dentro de 2 semanas, no hemos llegado al mensaje todavía, pero nos estamos acercando. Ore conmigo. Tengo que escribir en dónde terminé porque dentro de 2 semanas quizás no me acuerde. Padre, qué gozo es celebrar las glorias de esta doctrina inmensa. No solo acerca de que tú de manera soberana determinaste nuestra salvación, sino es acerca de que tú eres soberano y determinas todo. Esto es simplemente un componente,
Pero cuán rico es entender esto. Tú haces lo que haces para tu gloria. No te cuestionamos. Nunca tendríamos un pensamiento de que tú pudieras ser injusto o no amoroso. Pero tú eres Dios. Y no podemos llegar a la profundidad de tu conocimiento. No podemos llegar a la profundidad de tu sabiduría. Tus caminos están más allá de nosotros. Son inescrutables. Y estamos contentos con dejar tus decisiones contigo para tu propia gloria. Pero sabemos que inclusive con esta doctrina maravillosa de la elección soberana, tú también has dicho, el que quiera venir puede venir, y el que a mí viene no le echaré fuera. No entendemos el decreto secreto, no entendemos la historia hasta que se desarrolla. No tenemos esa capacidad, pero sabemos que el Evangelio ha venido a nosotros y que se nos ha dicho que creamos, y para algunos de nosotros el Espíritu de Dios está moviéndose en nuestros corazones, y necesitamos ser obedientes y responder en fe, sabiendo que tú oirás y tú salvarás a todos los que vienen a ti. Te damos gracias por esa promesa. No necesitamos preocuparnos por las cosas que no podemos entender, solo necesitamos responder al Evangelio. Y si no lo hacemos, por misterioso que sea, tu palabra dice que es nuestra culpa. Es nuestra responsabilidad, es nuestra culpabilidad, es nuestro rechazo, es nuestra incredulidad lo que nos condenará. ¿Cómo eso encaja con tu voluntad y glorias soberanas? Es para que nosotros quizás en la eternidad lo entendamos, pero por ahora, para que clamemos a ti por misericordia y salvación mientras podamos. Te damos gracias, Señor, por la gracia que ha venido a nosotros en Cristo, y vendrá a otros, hasta que toda la iglesia sea redimida y entremos en tu presencia para siempre. Esperamos eso con gozo en el nombre de Cristo. Amén. Como usted sabe, hace un par de semanas atrás terminamos nuestro estudio de la epístola maravillosa escrita por Judas, el cual terminó con una promesa de que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos irreprensibles delante de su presencia con gloria. Y debido a que eso nos presentó la doctrina maravillosa de la seguridad eterna, mejor dicho, la perseverancia de los santos, o la preservación de los santos, pasamos unas cuantas semanas hablando de esa doctrina. Y en los estudios que tuve con usted acerca de eso, dije que el fin es determinado por el principio. Nuestra salvación está segura hasta el final, debido a que nuestra salvación fue predestinada desde el principio mismo para ser terminada. Y recordamos que Romanos 8 hace una afirmación monumental y muy clara acerca de eso, cuando en Romanos 8 el apóstol Pablo escribe, porque a los que antes conoció, los predestinó para conformarlos a la imagen de su Hijo. Esto es, a todos a los que Dios predestinó, serán conformados a la imagen de su Hijo en la gloria eterna. Y de esta manera los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces dijimos que la gran verdad de cimiento que asegura nuestro futuro es el decreto de Dios en la eternidad pasada. Es el hecho de que somos escogidos para salvación final, que hace que nuestra salvación sea segura. La doctrina de la elección es una doctrina molesta para muchas personas. Es presentada y representada de esa manera. Es como si de alguna manera cuestionara la bondad de Dios, la gracia de Dios. De hecho, hay afirmaciones literalmente alarmantes acerca de esta doctrina que han presentado evangélicos prominentes. Por ejemplo, Tim LaHaye, el autor bien conocido que es parte de la serie de Dejados Atrás y muchos otros libros, Tim dice, y cito, sugerir que el Dios misericordioso, paciente y de gracia y amoroso de la Biblia inventara una doctrina aterradora como esta, la predestinación, que nos haría creer que es un acto de gracia seleccionar a ciertas personas para el cielo y excluir a otras para el infierno, se acerca peligrosamente a la blasfemia. Fin de la cita. Estas son afirmaciones que estos caballeros han imprimido. Arno Fries, de otro ministerio, escribe, y cito, la teología fallida de la preselección, la llama él, es un intento por eliminar la capacidad de ejercer su libre albedrío,
la cual reduce el amor soberano de Dios a un acto de un mero dictador. Fin de la cita. Otro pastor, autor y maestro de radio dice, esta doctrina hace que nuestro Padre Celestial se vea como el peor de los déspotas. Otro, el presidente de la Universidad de Santidad de Texas, dice, esta doctrina es el diseño de teología más irracional, incongruente, que se contradice a sí mismo, que menosprecia al hombre y deshonra a Dios, que jamás apareció en el pensamiento cristiano. Nadie puede aceptar sus proposiciones contradictorias, mutuamente exclusivas, sin menospreciarse a sí mismo a nivel intelectual. Promueve un concepto tirano de Dios centrado en sí mismo, egoísta, cruel, y nos lleva a adorarlo. Fin de la cita. Un pastor de Calvary Chapel, de la Capilla del Calvario, escribe, el calvinismo de 5 puntos, lo cual, claro, incluiría la doctrina de la elección, hace de Dios un monstruo quien tortura eternamente a hijos inocentes, quita la esperanza de la consolación del Evangelio, limita la obra expiatoria de Cristo, resiste el evangelismo, promueve la argumentación y la división, y promueve a un Dios pequeño, enojado, que juzga en lugar de que presente al Dios de la Biblia que tiene un corazón grande. Otro dice, decir que Dios soberanamente escoge a quien va a ser salvo es lo más torcido que jamás he leído, que hace que Dios sea un monstruo, no mejor que un ídolo pagano. Otra página de Internet de alumnos teológicos en Canadá dice, esta doctrina hace de Dios a un monstruo diabólico y reduce al hombre, quien fue creado a imagen de Dios, a un mero robot. Y Dave Hunt, quien muchos de ustedes saben, ha escrito tantos libros útiles, dice, esta doctrina representa de manera equivocada a Dios y ha causado que muchos se alejen del Dios de la Biblia como si fuera un monstruo. Y la palabra que usan de manera repetida en todo esto parece ser monstruo, que de alguna manera esta doctrina de la elección convierte a Dios en un monstruo. Ahora estas son afirmaciones más bien severas de esta doctrina, pero representan a una gran cantidad del mundo evangélico. Y no estamos hablando de los analfabetas, no estamos hablando de aquellos que solo tienen un conocimiento limitado. Estamos hablando de personas que son líderes de ministerio, pastores y escritores. Sin embargo, esta doctrina es enseñada en las Escrituras. La noción prevaleciente de estos escépticos y críticos de esta doctrina es que de alguna manera la elección es injusta. De alguna manera es injusta. No es equitativa. Pero en primer lugar, tenemos que explicar claramente que Dios no es medido por nuestro entendimiento de lo que es justo. Tenemos que ser los primeros en admitir que nuestro entendimiento de virtualmente todo, de alguna manera, es torcido y afectado por nuestra propia pecaminosidad. En el Salmo 50:21, Dios dijo, «Y tú pensaste que yo era como tú». Y ciertamente no es así. En Isaías 55, versículo 8, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Jehová, porque como son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos». Y ahí está la clave. Dios tiene caminos y pensamientos que para nosotros son incomprensibles, inescrutables, imposibles de resolver. Hay una gran bendición en el capítulo 11 de la carta de Pablo a los Romanos, en la cual él dice esto, versículos 33 al 36, «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién podría pensar cómo piensa Dios? ¿Quién puede atreverse a decirle a Dios cómo debe pensar Él? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Es un entendimiento esencial de Dios que Él es santo, que su naturaleza es santa, que Él es infinita y perfectamente justo, que Él es perfecto y no tiene falla moral alguna, que Él es perfección, todo en Él y de Él y para Él y de Él y por Él es perfecto. Y entonces lo que Él dice que es justo, eso es la justicia. ¿Cuál es la regla de justicia de Dios? ¿Cuál es el principio de la justicia de Dios? ¿Qué hay detrás de sus juicios? Lo que está detrás es su propio libre albedrío y absolutamente nada más. Dios hace determinaciones en base a nada más que su propio libre albedrío. Y lo que Él quiere
es por definición justo, porque Él es justo. Es justo porque Él lo quiere. No es porque Él ve que es justo que Él lo desea, sino que Él lo desea y entonces se convierte en algo justo. William Perkins, un puritano, dijo, no debemos pensar que Dios hace algo porque es algo bueno y correcto, sino que más bien es bueno y correcto porque Dios lo hace. Dios no le debe nada a la criatura. Quien no entiende sus caminos no puede entender la mente de Dios y no puede ser su consejero. De cualquier manera, ¿cómo podría Dios jamás ser llamado injusto por escoger salvar a algunos porque no hay nadie que merezca ser salvo? La salvación nunca ha sido cuestión de justicia. Sin embargo, eso es lo que la gente dice. Eso no es justo, eso no es justo. Pero usted no quiere lo que es justo, sí. La elección está arraigada en gracia pura. Él muestra su gracia y parece que Él muestra su gracia de la manera más pura a aquellos a quienes la gracia parece ser menos inmerecida. No hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. Pase a 1 Corintios capítulo 1, y ese es un gran lugar en donde comenzar. 1 Corintios capítulo 1. No quería comenzar ahí, pero mientras que estaba sentado ahí, este pasaje vino a mi mente. Y en 1 Corintios 1, versículo 26, leemos esto. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, esto es, su llamado divino a la salvación, el llamado salvador eficaz de Dios. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando Dios escoge, cuando Dios determina mostrar gracia a quien Él quiere, y misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia, parece como si su gracia se agachara, se inclinara a los más inmerecedores de todos, de tal manera que nadie se pueda jactar. El versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús es por lo que Dios ha hecho, no por lo que usted ha hecho. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Cuando hablamos de la gente que cree en el mensaje en el Nuevo Testamento, son los pobres y los rechazados y los débiles y las rameras y las prostitutas y los publicanos. Y Dios pasa por alto a los poderosos y a los nobles y a los religiosos y a los preparados con mucha frecuencia. Hay unos cuantos. La salvación no es cuestión de justicia, es cuestión de gracia pura. Y Dios ha escogido dar esa gracia a aquellos que parecería que son los menos merecedores de ella. Pero no podemos estar luchando con estas cosas a nivel intelectual como si hubiera alguna respuesta en nuestra razón. Debemos venir a la palabra de Dios y debemos ver lo que las Escrituras dicen al revelar la verdad de esta doctrina. No debemos dejar que esta doctrina se vuelva la víctima de nuestras mentes pecaminosas corruptas y nuestros razonamientos egoístas, centrados en nosotros mismos y orgullosos, y entonces, como cualquier otra verdad bíblica, simplemente abrimos la Biblia y nos sometemos a lo que dice. Y debido a que es dolorosa, no cambia nada. El infierno es una doctrina muy dolorosa, eso no cambia nada. Y mientras que podría ser difícil para nosotros entender esto, podría ser para nuestras mentes manchadas por el pecado y débiles menos de lo que podríamos pensar que es justo, hacemos todo eso a un lado y nos sometemos a la palabra de Dios. Ahora, algunas personas creen que esta doctrina de la elección es algo que no es parte de Dios y de alguna manera no es parte de sus propósitos en el mundo. Pero eso ciertamente no es verdad. No es como si de alguna manera la doctrina de la elección en cierta manera saltara del Nuevo Testamento y nunca hubiera aparecido en el Antiguo Testamento. Después de todo, es claro que de toda la gente en el mundo, Dios escogió a Israel. De toda la gente en el mundo, Dios escogió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y lo hizo el padre de una gran nación. Esa es la razón por la que Israel es llamada en el Salmo 105:43 sus escogidos. Salmo 135:4 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí mismo. Deuteronomio 7:6 y el 14:2 dice, Jehová vuestro Dios os ha escogido para ser un pueblo propio de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Dios dijo, no fue porque eran mejores que cualquier otra nación, no fue porque eran más atractivos que cualquier otra nación.
Dios dijo, es por mi voluntad propia, mi libre albedrío que predeterminé establecer mi amor sobre ti, y por ninguna otra razón, Israel, mis elegidos. Dios los llama. Usted llega al Nuevo Testamento y usted tiene el mismo tipo de lenguaje. La iglesia es llamada los elegidos, los escogidos. Y este no es algún término aislado en referencia a la iglesia, es repetido. En Mateo capítulo 24, en ese discurso del Monte de los Olivos, en donde nuestro Señor está hablando de la segunda venida, Él dice, a menos de que esos días fueran acortados, ninguno sería salvo, pero por causa de los elegidos, los escogidos, allá hay un sustantivo, allá hay un nombre, allá hay un término que describe a los creyentes, son los elegidos, los llamados, significan los escogidos, los seleccionados, por causa de los elegidos, de los escogidos. 2 versículos después, en el versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas para engañar, si fuese posible, a los escogidos. No son llamados creyentes, no son llamados cristianos, son llamados los escogidos. Y en el versículo 31, y Él enviará a sus ángeles cuando el Señor venga, cuando Él aparezca en el cielo, viniendo en las nubes con gran poder y gloria, Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y congregarán, recogerán a sus escogidos, sus elegidos, elegidos por Él. Esa es una designación, así se designa al pueblo de Dios. En Lucas 18:6 el Señor dice, oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Acaso Dios no traerá justicia para sus elegidos que claman a Él día y noche? De nuevo, los creyentes son llamados sus elegidos, escogidos, seleccionados. En Romanos 8, de regreso a esta epístola maravillosa de Romanos, y en el capítulo 8, versículo 33, aquellos de nosotros que somos salvos, aquellos de nosotros que somos creyentes en la familia de Dios, quienes hemos sido redimidos, regenerados, reconciliados, ahora pertenecemos a Dios. Hemos sido declarados justos, la justicia de Dios nos ha sido imputada mediante la fe en Cristo. Y entonces el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica, y si Dios declara que somos justos delante de Él, nadie puede con éxito traer una acusación en contra de sus elegidos. De nuevo, la iglesia es llamada los elegidos. En cada caso de los últimos 2 pasajes, los elegidos de Dios, sus escogidos, no es que nosotros elegimos, es que Él eligió. En Colosenses 3:12, y entonces, Pablo escribe, vestíos pues como escogidos de Dios, como escogidos de Dios, literalmente los elegidos de Dios. Los creyentes entonces son personas a quienes Dios ha escogido para que le pertenezcan a Él. Y en el Antiguo Testamento, debemos admitirlo, fue una nación de personas sobre la tierra, una nación temporal, un grupo de personas temporal, y en el Nuevo Testamento los elegidos son un grupo de personas espirituales. El Nuevo Testamento simplemente está lleno de esta enseñanza inescapable. En Juan capítulo 15, y tenemos que cubrir esto para establecer la claridad y la amplitud de esta designación, pero en Juan 15:16 Jesús le dice a los discípulos, vosotros no me elegisteis a mí, mas yo os elegí a vosotros. No sé cómo puede ser dicho de una manera más clara que eso. Vosotros no me elegisteis a mí, mas yo os elegí a vosotros. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan y en el versículo 9, y regresaremos a este concepto más adelante, pero en el 17:9 leemos esto. Jesús en esta gran oración sumo sacerdotal, este es el lugar santísimo de la Trinidad, en donde el Hijo tiene comunión con el Padre, y Él dice, y pido por ellos, y Él está orando por los suyos. No pido por el mundo, sino por aquellos a quienes tú me has dado. Escucha esto, porque tuyos son, te pertenecen a ti, tú los escogiste, tú me los diste. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, de nuevo, el lenguaje no es ambiguo. En el capítulo 13 de Hechos, versículo 48, para aquellos que resisten esta doctrina, aquí hay un versículo muy difícil de aceptar. Pablo y Bernabé estaban predicando, y dice en el versículo 48, cuando los gentiles oyeron esto, oyeron el mensaje acerca de la salvación, comenzaron a regocijarse y glorificaron la palabra del Señor. Y escuchen esto, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron
todos los que, ¿qué? Estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Regresa al capítulo 9 de Romanos. Este pasaje, de nuevo, fuerte e inequívoco. Romanos capítulo 9. Y podría, de hecho, comenzar con los gemelos en el versículo 11. Jacob y Esaú. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras. Ellos no hicieron ninguna obra, no habían nacido, sino por el que llama, se le dijo, esto es a Rebeca, la madre de los gemelos, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¡Wow! Antes de que nacieran, antes de que hubieran hecho algo bueno o malo, solo debido al propósito de Dios según la decisión de Él. Él es el que llama. Él determinó que el mayor serviría al menor. A Jacob amó, a Esaú aborreció. Dice usted, hombre, eso es bastante claro, absolutamente claro. Dios tomó esa decisión antes de que nacieran. Y en el versículo 14, en cierta manera nos identificamos con esto, ¿no es cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esto no parece justo. Él dice en ninguna manera, megenoito en el griego. No, es impensable. Esto no es nada nuevo para Dios. Tomar este tipo de decisión entre dos, esto no es nada nuevo, porque Él le dice a Moisés allá atrás, remontándose a Éxodo 33, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del hombre que quiere ni del hombre que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto quiere decir que la decisión de Dios no depende de la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios. Y el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Inescapable, absolutamente inescapable. En el capítulo 11 de Romanos, versículo 5, continuamos en un panorama de la literatura. En Romanos 11:5 leemos esto. Él acaba de estar hablando del profeta Elías, que pensaba que era el único que quedaba, y Dios dice, me he guardado para mí mismo a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. No está solo, hay 7,000 fieles. Y después en el versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, escucha esto, un remanente de judíos creyentes en la actualidad, cuando Pablo está escribiendo esto, según la elección de gracia de Dios, según la elección de gracia de Dios. En 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, 1 Pedro 1:1, a los expatriados. Claro, porque son creyentes y por lo tanto son extranjeros, expatriados en el mundo, dispersados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Escuche esto, elegidos. Conforme usted lee a lo largo de las epístolas del Nuevo Testamento, lo cual significa que usted básicamente está comenzando después del libro de los Hechos con el libro de Romanos. Conforme usted avanza a lo largo de las epístolas hasta el libro de Apocalipsis, cada vez que usted ve la palabra llamados, se refiere a la elección eficaz, electiva, por parte de Dios de llamar a alguien a la salvación. Los llamados son aquellos que son llamados eficazmente. No solo un llamado general, como la afirmación en el Evangelio, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Cuando el llamado es identificado en las epístolas, es un llamado eficaz. 1 Corintios 1:9, Dios es fiel, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Somos los elegidos y los predestinados y por lo tanto los llamados. En Efesios capítulo 1 continuamos. En Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Versículo 4. Según nos escogió en Él, esto es en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, al final cuando seamos glorificados. Versículo 5. Según nos predestinó para adopción como hijos a través de Jesucristo para sí mismo. Escuche esto, según su beneplácito para alabanza de la gloria de su gracia
que nos concedió gratuitamente en el amado. Todo ese lenguaje ahí dice que somos elegidos para santidad final y ser irreprensibles en amor. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo. Todo esto debido a la intención amable de la propia voluntad libre, no influenciada de Dios, para que al final toda la gloria y alabanza vaya a Él por su gracia concedida gratuitamente a nosotros. En 1 Tesalonicenses 1, versículo 4, Pablo escribe a la iglesia tesalonicense y escuche cómo los identifica. Conociendo, hermanos, ¿cómo sabe él? Bueno, versículo 3, he visto su trabajo de fe, he visto su labor de amor, he visto la permanencia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo en la presencia de Dios, nuestro Dios y Padre. Y conociendo, sabiendo, hermanos, por todo eso, amados de Dios, su elección de vosotros. Ustedes son los elegidos, ustedes son los escogidos. Es evidente, a partir de su vida. Y otro texto, 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses 2:13. Y Pablo de nuevo le dice a los tesalonicenses, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros. Usted no le agradece a la persona por ser lo suficientemente inteligente como para venir a Jesús. Usted agradece a Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No habría ninguna capacidad para que una persona fuera santificada, y la santificación comienza en el punto de la salvación, separada del pecado. No habrá ninguna esperanza de santificación o ninguna esperanza de fe en la verdad, a menos de que Dios los hubiera escogido desde el principio para salvación. Y debido a que Él los escogió, versículo 14 dice, fue para esto, esta santificación, esta fe en la verdad, que Él los llamó mediante nuestro Evangelio para que pudieran adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y todo este lenguaje es coherente. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen como Cristo. Él los escogió para que fuesen irreprensibles y santos. Él los escogió para que en últimas estuvieran en la presencia de su gloria. Él los escogió para que ganaran la gloria misma del Señor Jesucristo. Él los escogió para que llevaran su imagen en el cielo. Él los escogió en el pasado y los llamó a un llamado eficaz, poderoso, que los despertó de los muertos y les concedió un entendimiento claro del Evangelio en el regalo de la fe salvadora. Ahora, no hay manera en la que usted pueda concluir a partir de eso que esta es una idea ambigua, ¿verdad? Esto no está en duda en la Biblia, y frecuentemente lo he dicho, debido a que he respondido esta pregunta múltiples veces en mi vida, la he discutido, la he debatido, lo he hecho a nivel privado, inclusive públicamente, y con frecuencia he dicho, si usted cree la Biblia, usted cree en predestinación. Si usted cree la Biblia, usted cree en que Dios escogió a quien sería salvo. Si usted cree la Biblia, usted cree que Dios determinó quién sería salvo y determinó que la salvación llegaría a su conclusión final cuando son glorificados en el cielo. Si usted cree en la Biblia, usted cree que Dios llama de manera eficaz a aquellos que Él escoge y les concede fe. Sin embargo, con toda esa claridad, la gente todavía resiste esta doctrina. Observe Romanos 9, y quiero que sepa cómo es que Dios enfrenta esto. Esto es tan bueno. Regrese a donde nos quedamos, ahí en el versículo 18, hablando de Jacob y Esaú y cómo Dios había determinado eso desde antes que nacieran. Y después en el versículo 19, el oponente, el adversario imaginario, que le ayuda a Pablo en cierta manera a discutir consigo mismo y continúa aclarando su enseñanza. Su adversario imaginario dice, bueno, pero me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Digo, esto es bastante claro, ¿verdad? Si todo esto es determinado por decisión divina antes de que alguien nazca, si esto de que Dios va a ser misericordioso con quien Él quiera ser misericordioso, y tiene compasión de quien Él quiera tener compasión, si esto no tiene que ver con el hombre que quiere o el hombre que corre, si todo esto tiene que ver con Dios, entonces, ¿cómo puede un hombre tener la culpa? ¿Cómo puedes culparme a mí si yo no creo? ¿Cómo debo resistir su voluntad soberana y eterna? Esta es una respuesta bastante razonable, ¿no cree usted? Y este es el hueso que se le atora a la gente y se ahoga en la doctrina de la elección. Y Pablo lo esperaba. Usted va a decir, esto no es justo porque entonces no me puedes condenar al infierno. No puedes culparme a mí. ¿Cómo voy a resistir su voluntad? El versículo 20 presenta una respuesta sorprendente. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cierra tu boca. Eso no aclara nada. ¿Quién crees que eres?
¿Estás acusando a Dios de castigar injustamente a los pecadores? ¿Estás acusando a Dios de condenación injusta? ¿Estás acusando a Dios de maldad? Más vale que cierre su boca antes de que diga algo más. Y la ilustración es sorprendente. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace una vasija, la vasija no habla. La vasija no dice: bueno, no quiero tener esta forma, hazme con otra forma. Esto no es justo. Me gustaría ser como esta vasija, o como aquella vasija, o la otra vasija. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esto es asombroso. No se atreva a cuestionar a Dios. Dios es el alfarero, usted es el barro. El barro está muy por debajo del alfarero. Es polvo, no animado. No tiene el derecho siquiera de entretener la idea de hablarle al alfarero. Por amplia que sea la distancia entre el vaso y el alfarero, aún más grande es la distancia entre usted y Dios. El alfarero, versículo 21, ¿acaso no tiene derecho de hacer el barro como él lo quiere hacer? Y después el versículo 22 realmente es muy, muy poderoso. ¿Y qué si, o podríamos decir, entonces, qué si Dios quiere demostrar su ira y hacer notorio su poder y soportar con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué si Dios quiere demostrar su ira? ¿Acaso no tiene un derecho de demostrar su ira? ¿Acaso no es eso parte de su gloria? ¿No puede Él desplegar su ira? Él es Dios. ¿No puede Dios dar a conocer su poder en su juicio, en su ira, en su condenación? Sí puede. Pero por favor note cómo termina el versículo 22. Pasa a verbos pasivos. Nunca dice que Dios creó a vasos preparados para destrucción. Esa es predestinación doble. Y la Biblia no enseña eso. Dice, Él soportó con mucha paciencia vasos de ira, pasivo, preparados para destrucción. No que Él los preparó para destrucción. Dios no ve la lista de humanos y dice: muy bien, tú vas al cielo y tú vas al infierno, y ustedes 3 van al infierno y tú vas al cielo, y ustedes 10 van al infierno, tú vas al cielo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos los hombres van camino al infierno. Dios escogió rescatar a algunos y soportó a los otros que van en esa dirección, no por algo que Dios hizo, no por un decreto que Dios hizo individualmente para ellos, sino porque ellos continúan en sus pecados y son plenamente culpables. Dios tiene todo derecho de demostrar su ira, y Él es tan glorificado en su ira como lo es en su misericordia. El versículo 23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria en vasos de misericordia. Y aquí los verbos son activos. Él hace a los vasos de misericordia. Él soporta a aquellos que están preparados para destrucción. Dios está activo en la redención. Él es pasivo en la reprobación. En Apocalipsis 19 se nos dice que el Señor Dios reina. Usted sabe, oímos eso y pensamos en una canción: usted sabe, el Señor reina, el Señor reina. No sé si siquiera sabemos de qué estamos hablando cuando decimos eso. ¿Qué significa eso? Significa que Él toma toda decisión que jamás ha sido tomada, esencialmente acerca de todo. Él reina. Como el Altísimo, Él gobierna los ejércitos del cielo, y nadie puede detener su mano, decirle: ¿qué haces? Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Él es el alfarero celestial, quien toma nuestra humanidad caída como una masa de arcilla, y a partir de ahí, Él nos forma para que seamos vasos de honra, y Él tolera, Él soporta a aquellos que se moldean a sí mismos para ser vasos de deshonra. Él es el que decide y determina el destino de toda persona y el controlador de todo detalle en la vida de todo individuo, la cual es simplemente otra manera de decir que Dios es Dios. Y le voy a decir lo que es realmente repugnante para mí. Es algún tipo de idea de que Dios está siendo constantemente pisado por Satanás. Eso es blasfemia. Por esta doctrina de la elección no es fácil de aceptar. Algunos de ustedes están sintiendo algo de dolor en su mente en este momento. Esta doctrina duele un poco. De hecho, si puedo hacerlo sentir un poco mejor, es tan dolorosa que la única razón por la que alguien la cree es porque está en la Biblia. Simplemente no la inventaríamos. Ningún hombre, ningún número de hombres, ningún comité jamás terminaría con esto. Nunca inventaremos una doctrina del infierno eterno tampoco, porque estas son cosas que están en conflicto con los dictados de la mente carnal. Son repugnantes para los sentimientos del corazón carnal. Mire, yo no entiendo la Trinidad. Eso no significa que no es verdad. No puedo comprender la Trinidad. No sé lo que significa ser 3 personas, sin embargo una. Y no puedo comprender el nacimiento virginal. Eso es incomprensible. No puedo comprender
la naturaleza de Cristo, su esencia. Hay tantas cosas que no puedo entender. Hay tantas cosas que son incomprensibles para mí, pero las creo porque son reveladas en las Escrituras. Y ni siquiera me molesta que haya algo de tensión aquí. Ni siquiera me molesta el hecho de que la Biblia también dice, todo aquel que quiera. La Biblia también dice, Jesús lloró por Jerusalén y dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice usted, bueno, ¿qué es todo eso? Eso es simplemente decir que cualquier persona que quiera venir puede venir, y toda persona que viene será recibida. Dice usted, bueno, ¿cómo encaja esto con la elección? No sé, pero ¿acaso usted no es confortado por el hecho de que no sé? Porque si mi mente fuera como la de Dios, eso sería horrendo. Hay tantas cosas que no sé. Si yo le hago una pregunta muy simple, si le digo, ¿quién escribió el libro de Romanos? ¿Qué va a decir? Usted ni siquiera puede responder eso, ¿o sí? Como puede ver, oí a alguno que dijo Pablo. Y después de pronto usted está en conflicto porque usted sabe que esa no es la respuesta completa, ¿verdad? Usted dice, bueno, el Espíritu Santo le escribió. Bueno, ¿fue Pablo o el Espíritu Santo? Bueno, fueron ambos. Bueno, ¿qué significa eso? Pablo escribió un versículo, el Espíritu Santo escribió un versículo, Pablo escribió un versículo, el Espíritu Santo escribió un versículo. ¿Cómo entendemos eso? Dice usted, ¿acaso es toda palabra de la mente de Pablo? ¿Toda palabra del vocabulario de Pablo? ¿Toda palabra de su corazón? Absolutamente, claro. Pero también toda palabra vino del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser eso? Eso es incomprensible e inescrutable para mí. Le puedo hacer otra pregunta debido a que respondieron también en esa. ¿Jesús fue Dios u hombre? Sí. La respuesta correcta es sí. Pero ¿cómo puede ser 100% Dios y 100% hombre? Usted no puede ser 200% de algo. ¿Cómo puede ser todo hombre y todo Dios? Eso va más allá de nuestra comprensión. Cuando decimos 100% de algo, se acabó. Pero si usted es totalmente hombre, entonces usted no puede ser totalmente Dios. Si usted es totalmente Dios, usted no puede ser totalmente hombre. Sin embargo, Él lo fue. Digo, simplemente sigue y sigue así. Le hago otra pregunta simple. ¿Quién vive su vida cristiana? ¿Qué va a decir usted? Por favor, tienen que hacer esto diariamente. ¿Quién vive su vida cristiana? Dice usted, yo. ¿En serio? ¿En serio? Dice usted, no, yo no. Dice usted, es Cristo quien lo hace. Entonces, ¿vamos a culparlo a Él? Digo, no le puedo dar a usted todo el crédito y no le podemos echar a Él toda la culpa. Entonces tenemos un problema aquí. Y sabe una cosa, estuvieron los pietistas que decían, voy a golpear mi cuerpo y disciplinarme a mí mismo y voy a vivir mi vida cristiana. Y después estaban los quietistas, usted sabe, los cuáqueros, que decían, déjalo todo y deja a Dios. Y simplemente entraban en un modo pasivo, usted sabe. Y el movimiento de Keswick salió de eso, y la vida crucificada y todas estas perspectivas raras, quietistas. ¿Quién está viviendo su vida cristiana? Dice usted, bueno, si hay algo mal, soy yo. Si hay algo bueno, es Él. Y ellos dicen, es un misterio que es inconcebible. El apóstol Pablo dijo esto acerca de eso. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Mas yo vivo, pero yo no. Como puede ver, él tampoco sabía. Tiene a John Murray dijo hace muchos años atrás que en toda doctrina importante en la Biblia hay una paradoja aparente. Hay una paradoja no resuelta que es trascendente. Y esto significa que Dios es Dios, y el hecho de que hay tantas de estas en las Escrituras significa que las Escrituras no fueron escritas por hombres. Conozco editores, arreglan cosas como esa. Entonces, debido a que creemos que Jesús es Dios, no significa que no creemos que Él es hombre. Debido a que creemos que Él nació de una madre humana, no significa que no creemos que Él nació de Dios. Debido a que debemos perseverar en nuestra fe, no significa que no estamos seguros. Debido a que la Biblia fue escrita por autores humanos, no significa que no creemos que no fue escrita por el Espíritu Santo. Debido a que tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos para vivir la vida cristiana, no significa que no creemos que no es Cristo en nosotros. Y debido a que creemos en la doctrina de la elección, no significa que no creemos en la responsabilidad humana. Estas son paradojas aparentes que no podemos resolver, pero el peligro es que usted destruye la verdad y termina con algún punto medio racionalista. Eso es peligroso. Entonces, la enseñanza inequívoca de las Escrituras es la doctrina de la elección. Inclusive, el preconocimiento, la presciencia del que habla Pedro, en 1 Pedro 1, presciencia, elegidos según la presencia de Dios. Vea esto por un momento, voy a terminar esto aquí y continuaremos el resto el próximo domingo por la noche. Pero vea 1 Pedro 1:1, él dice que somos elegidos, y después en el versículo 2, según la presencia de Dios. Dice, no, ahí está la clave, según la presencia de Dios. Inmediatamente van a decir, ¿qué significa eso? Eso significa que Dios sabe lo que usted va a hacer, ¿verdad? Antes de que usted lo haga.
presciencia, preconocimiento. Y Dios, allá atrás, en la eternidad pasada, debido a que Él conoce todo lo que va a pasar, miró hacia adelante en la historia y dijo, veo lo que va a pasar, que John MacArthur, él va a nacer en esa familia cristiana y él va a ir al Evangelio y él va a creer el Evangelio, entonces lo voy a escoger. ¿Cree usted que eso es extraño? Eso es lo que la mayoría de los cristianos cree. Eso es lo que la mayoría de los cristianos cree y enseña. Pero eso es como previsión acerca de lo que la gente hará. Ahora, el problema con esto es que, ¿cómo es que estos pecadores muertos van a resucitarse a sí mismos para hacer esto sin la ayuda de Dios? Respondo a usted esa pregunta. ¿Cómo es que aquellos que son totalmente depravados, están totalmente ciegos, están totalmente muertos, van a llegar al punto en el que van a tomar esa decisión para salvación? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer eso? No pueden hacerlo. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede el etíope cambiar su piel? Tampoco podéis vosotros hacer bien, ustedes que son malos. ¿Cómo es que va a pasar eso? Si Dios tan solo ve quién va a tomar la decisión, entonces su elección no está basada en su propio libre albedrío. Está basado en el mérito de ellos, ¿verdad? Está basado en el mérito de ellos. Los hombres buenos van a escogerme a mí y entonces yo los voy a escoger a él. Esto no tiene nada que ver con todos esos versículos que leímos. Absolutamente nada. Y por cierto, dice, somos elegidos según la presciencia de Dios. Pero quiero que vea el versículo 19. Cristo. Muy bien, Cristo. Ahora escucha esto. Cristo. ¿Por qué Él fue conocido antes de la fundación del mundo? Tenemos un problema. Si preconocimiento significa que Dios mira hacia adelante y ve lo que va a pasar en el versículo 2, entonces conocer desde antes debe significar lo mismo en el versículo 20, ¿verdad? Entonces eso significa que Dios vio a lo largo de la historia hacia adelante y dijo, mire eso, Cristo va a dar su vida, va a entregar su vida. Bueno, si va a hacer eso, lo voy a hacer el Salvador. Digo, obviamente preconocimiento no puede significar eso, porque Jesús dijo que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, de su Padre. Esa es la razón por la que Él es llamado Cristo, mi escogido. Dice usted, bueno, ¿qué significa preconocimiento? Es prognosis. Prognosis, obtenemos la palabra prognosis de ahí. Es usada en términos médicos. Es una decisión predeterminada. Es una decisión predeterminada. Cristo fue preconocido. Esto es, Él fue conocido por Dios en el sentido íntimo como el Salvador, el Redentor, antes de la fundación del mundo. Está hablando del tipo íntimo de conocimiento. Como dice en el Antiguo Testamento, a Israel solo he conocido. ¿Acaso eso significa que los judíos son el único pueblo del que Dios conoce? No, es el tipo de conocimiento que usted tiene en Génesis. Caín conoció a su esposa y ella le dio un hijo. Eso no significa que él conocía el nombre de ella. Eso no significa que él sabía quién era ella. Significa que tuvo una relación íntima con ella y a partir de eso salió un hijo. Jesús dijo esto en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él está hablando de una relación de amor íntimo. El shock, el asombro fue que María estaba embarazada y José ni siquiera la había conocido. Hablamos de eso inclusive en la actualidad. Usamos la expresión de conocimiento carnal para referirnos a una unión sexual, un conocimiento íntimo. Lo que usted tiene aquí en preconocimiento es una intimidad predeterminada. Así como el Padre tuvo una relación predeterminada con el Hijo, que lo llevaría a hacer el sacrificio por el pecado para derramar su sangre preciada, como un cordero, sin mancha y sin arruga, así el Padre tuvo una relación predeterminada con aquellos a quien Él escogió. Preconocimiento es una decisión deliberada. Otro pasaje sella esto. Hechos 2:23, y voy a cerrar con esto, les prometo. Esto es mucho que cubrir. Hechos 2:23. Esto termina toda discusión, si queda algo, acerca del tema del preconocimiento. Pedro se levanta en el versículo 22 y predica Jesús el Nazareno, un hombre certificado a vosotros por Dios con milagros y maravillas y señales que Dios hizo a través de él en medio de vosotros. Este hombre, versículo 23, este Jesús, entregado, ellos pensaron que lo habían crucificado, ellos pensaron que era su plan. No. A este entregado por el determinado consejo, ¿y cuál es la siguiente frase? Y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Son culpables. Lo hicieron con su propia voluntad, pero Dios predeterminó que fuera hecho. Fue establecido en
su plan predeterminado y preconocimiento. Eso es predeterminar, conocer de antemano. No es simplemente tener información acerca de lo que va a pasar, sino predeterminarlo. Entonces, entendemos que la Biblia es muy clara acerca de la doctrina de la elección. Y eso da lugar a la pregunta contundente de por qué Dios hizo esto. Y esa pregunta va a ser respondida el próximo domingo por la noche en lo que yo creo que es el entendimiento más contundente, más poderoso, más profundo de la redención que podemos conocer. Y creo que si usted está con nosotros el próximo domingo por la noche, su mente no solo quedará satisfecha, sino que su alma quedará satisfecha. Y a partir de ahí vendrá un gozo mayor en su salvación de lo que jamás usted ha conocido. Pero nos esperaremos hasta la próxima vez. Oremos. Padre, estamos emocionados con esta verdad gloriosa, emocionados, asombrados realmente porque nos has elegido. Y hacemos la pregunta, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Te damos gracias, oh Dios, por tu salvación de gracia y te damos gracias porque esa salvación, aunque no la podemos comprender, está abierta para cualquier persona que vea a Cristo y cree en Él. Todo aquel que quiera puede venir. ¿Cómo armonizas eso con tu elección soberana? Es algo que tú debes entender y no para nosotros. Pero sabemos que Jesús llora por aquellos que no vienen. Te damos gracias, por un lado, por aquellos que no han abrazado a Cristo, que tú despiertes sus almas muertas. Da vista a sus ojos ciegos, que puedan ver a Cristo irresistiblemente frente a ellos y corran a Él para salvación. Oramos en su nombre. Amén.